Hola, buen día. Nuevamente vamos a retomar el análisis de tuberías en específicamente a flujo libre o enfocado al diseño de alcantarillados, pero en este video vamos a explorar el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach, Collier-White, que es una ecuación que ha sido tomada a partir de las ecuaciones principales de Darcy-Weisbach e integrándola con la ecuación de Collier-White. Entonces es una ecuación semi-empírica que es demostrable y que, al igual que la ecuación de Manning, me permite a mí poder determinar el comportamiento hidráulico de los principales componentes que yo necesito evaluar o características o parámetros en una tubería cuando está transportando agua parcialmente llena. En nuestro caso, vamos a analizar primero los componentes de la ecuación. Entonces, como estoy mostrando en este punto, la ecuación de Darcy-Weisbach me muestra también o se enfoca a resolver la velocidad de un flujo en una tubería. Y la ecuación implica parámetros como, hay unas constantes como el -2 y unos radicales y el 8 que está dentro de la raíz, pero ya empiezan a implementarse algunas variables. ¿Cuáles variables? Por ejemplo, la gravedad, que vamos a representarla por la letra G, el R, que es el radio hidráulico de la tubería, recordemos que será el radio hidráulico de una tubería parcialmente llena. La pendiente, en este caso, nosotros haremos o tendremos que tener en cuenta que estamos haciendo para poder mantener el flujo uniforme en tuberías o para poder hacer el cálculo del flujo uniforme, nosotros hacemos algunas simplificaciones. Por ejemplo, vamos a considerar que la pendiente, perdón, que la profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal son constantes. Estamos hablando de que, por mencionarlo en temas de profundidad, en el tramo analizado, la lámina de agua es constante en dos puntos distintos o en el tiempo. Entonces, lo que estamos diciendo es que la velocidad o la lámina de agua son constantes y no varían o no están en función de la distancia o del tiempo. Asimismo, nosotros vamos a decir que la línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal son paralelos. Por eso nosotros vamos a hablar de que la pendiente del agua, SW, generalmente se utilizan estas siglas por las siglas en inglés o las palabras en inglés slow water y es igual o aproximadamente similar a la pendiente de la superficie de la energía y a la pendiente del canal. En otras palabras, les decimos tanto que la velocidad como la profundidad son constantes, no están en función ni de la distancia ni del tiempo, y que las pendientes, tanto el fondo del canal como la pendiente del agua como la pendiente de energía, son similares, son paralelas y no varían tampoco en el tiempo ni en la distancia. Entonces, esta simplificación me permite a mí poder analizar de una manera relativamente sencilla el flujo en tuberías considerándolo un flujo uniforme. Pero ¿por qué hacemos estas simplificaciones? Porque realmente el comportamiento es un poco más complejo. Entonces, yo generalmente suelo mostrar explicarlo con estos dos ejercicios sencillos. Si yo tengo un tramo de alcantarillado, imaginemos que estos dos elementos son los pozos de un tramo y esta va a ser la tubería y a él yo voy a estar entregando diferentes aportes como estas casitas que estamos mostrando acá y sus respectivas descargas, pues el caudal que voy a tener en el tramo inicial, en este caso si no hay descarga aguas arriba, sería cero, pero ya luego va a tener un caudal que va a depender de la descarga de la primera casa y luego en un subtramo más adelante ya dependerá de las descargas de dos casas y así sucesivamente el caudal irá cambiando. Al cambiar el caudal que me entra a mi tubería, nosotros vamos a tener variaciones de los parámetros como la velocidad, como la lámina de agua, vamos a tener variaciones de todos estos elementos y se me va a complicar un poco el, el análisis de esto. Entonces, para hacer un análisis simple, y sobre todo tiempos atrás en los cuales no teníamos incluso las soluciones matemáticas o computarizadas para poder desarrollarlo, nosotros agrupamos todos los aportes de estas viviendas que luego en unos videos más adelante les explicaré cómo se calculan y estimaré un caudal máximo o un caudal medio horario o un caudal máximo horario que yo espero y
asumiré que este tramo me lleva al caudal de todo y diseño con ello. Con eso yo ya estoy diciendo que el caudal no me varía en el tiempo y por ende no me va a variar las velocidades, las láminas de agua y no me va a variar algunos otros parámetros importantes. Asimismo, que como no me varían los caudales, las velocidades, voy a asumir que las pendientes, tanto de la línea de energía como de la lámina de agua, como de la tubería, son similares, son aproximadas o son iguales. Entonces, esas pequeñas variaciones me permitirá hacer todos los cálculos con la pendiente de la tubería, asumiendo que es la misma pendiente de la lámina de agua o la pendiente de energía. Lo mismo pasa en un canal. Si empezara a llover en algún momento dado, pues van a empezar a entrar aportes en diferentes momentos, en diferentes tiempos y en diferentes espacios, lo cual me variaría tanto la lámina de agua como la velocidad o los parámetros que yo desee, incluyendo el caudal, en el tiempo, al tiempo cero de lluvia, a 5 minutos, a 1 hora o al tiempo que yo desee analizarlo, habrá una variación. Y también la lámina de agua y los diferentes parámetros variará. Entonces, eso se puede mostrar pues, en este cuadro que yo tengo acá, donde si varía según el tiempo o varía según el espacio, yo tengo diferentes tipos de flujo. Entonces, en este caso, si yo digo que en el espacio es uniforme, o sea, no varía, y que en el tiempo es estacionario, tampoco varía, voy a tener la simplificación en la que vamos a utilizar o estamos utilizando en este video y en el video anterior, que es un régimen estacionario uniforme, que es lo que comúnmente nosotros denominamos flujo uniforme. Si es uniforme en el espacio, pero es transitorio o varía en el tiempo, esto no ocurre, o pues solemos decir que casi nunca ocurre, pero esto no ocurre realmente, a no ser que tenga unas condiciones especiales o particulares. Ahora, si varía en el espacio, que es común, como en este caso que estaba mostrando acá, varía en el espacio, en la longitud, pues voy a tener una variación de rápidamente variado o gradualmente variado. Pero si estamos hablando de que en el tiempo se considera que el flujo es estacionario. Y ahora, si es varía en el espacio y varía en el tiempo, es lo que comúnmente yo voy a encontrar. En este caso, es como deberíamos analizarlo, pero no vamos a abordarlo en este video. Bueno, una vez explicado esto y volviendo a la ecuación de Darcy-Weisbach Collier-White. Entonces, la pendiente y tenemos una función logarítmica que viene de la ecuación básica de la ecuación de Darcy-Weisbach y tenemos un parámetro que me va a representar el material de la tubería, que es el K sub S. En este caso es la rugosidad absoluta. Se puede medir y tenemos tablas que nos ayudan a nosotros a tener valores típicos de esa rugosidad. Por ejemplo, en el ejercicio que desarrollaremos será PVC y hablamos de que la rugosidad es 0.0015 o milímetros, perdón, o 1.5 por 10 a la 6 metros. Esto va dividido en 14.8 por R, nuevamente el radio hidráulico, ya repasaremos cómo se calcula, más 2.51 por B, que es la viscosidad cinemática. Tendremos que calcularla por tablas o con alguna ecuación empírica dividido en 4 por el radio hidráulico por la raíz de 8 por G por R por S. Nuevamente tenemos el radio hidráulico involucrado, la gravedad y la pendiente hidráulica. En este caso trabajaremos con la tubería. Entonces, una vez nosotros incluyamos los parámetros necesarios, podemos calcular la velocidad y recordemos que tenemos la ecuación que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, ¿cómo suelen resolverse estos problemas? Generalmente el caudal lo tenemos porque nosotros estamos estimando el caudal de diseño o el caudal que esperamos que llegue a una tubería, o será un dato inicial como nuestro ejercicio. Y la idea es poder dejar toda la velocidad en función de todos estos parámetros y el área de la tubería también en función de estos parámetros. En el fondo, todos estos parámetros, pues yo puedo suponer una pendiente o calcularla en función del terreno, en función del agua, poder calcular la viscosidad cinemática, en función del material, la rugosidad absoluta, y toda mi ecuación quedaría con una sola incógnita que sería el R, a su vez el área. ¿Y cómo calculamos el área y el R? Entonces volvemos a esta ecuación donde tenemos una sección circular parcialmente llena y al tener esta sección circular parcialmente llena, estaría en función de Yn, que es la lámina de agua, o de D, o de teta, perdón, teta no, o de phi, que es el símbolo del diámetro. En este caso, la ecuación que estoy mostrando tendrá D. Y con estos dos señores y el ángulo teta, como ya lo vimos antes, el ángulo teta es el ángulo que se forma por
digamos, la ubicación o la unión de la lámina de agua con la superficie de la tubería, hacemos una proyección hasta el centro de la tubería, nuevamente lo reflejamos hasta el otro extremo y el ángulo formado por estas dos proyecciones lo denominamos θ y lo podemos calcular con esta ecuación, o hay otra que también tengo programada, ya las mostraré más adelante, pi más 2 seno a la menos uno y abrimos un paréntesis de yn, que es la lámina de agua, menos el diámetro dividido en 2, todo esto dividido en el diámetro dividido en 2 y cierro el paréntesis del seno a la menos uno. Esto debe estar en radianes. Con este teta y con los parámetros yn o en su caso diámetro, aquí en este caso diámetro, pues yo puedo calcular el radio hidráulico que lo voy a necesitar en la ecuación de velocidad como 1 menos seno de teta sobre teta por el diámetro dividido en 4. Y asimismo puedo calcular el área hidráulica que sería teta menos el seno de teta por el diámetro al cuadrado sobre 8. Si nos damos cuenta, el diámetro generalmente yo lo puedo suponer o puedo empezar a suponer algún valor para ver qué capacidad tiene. Y con esto nosotros nos vamos a encontrar con que todo quedaría en función de teta o en función de y. Y a la vez esa sería la forma de solucionarlo. Calcular la lámina de agua y poder comparar si el valor de la lámina de agua tiene una relación de llenado que es menor o igual al diámetro. Y nuestra normativa nos dice que sea menor o igual al 0,85 o al 85%, como lo vimos antes. Para ayudarnos, nosotros podemos estimar que la viscosidad cinemática la podemos programar con una ecuación empírica como esta, que depende de la temperatura del agua, si queremos, o lo podemos ir a buscar en las tablas. Entonces, esta ecuación es una ecuación que se puede conseguir en algunos libros, es una ecuación que da valores muy aproximados, donde me dice que la viscosidad es igual a 0,436 sobre, y en el denominador la temperatura en grados Celsius más 23,3. El resultado me daría la viscosidad cinemática en centímetros al cuadrado sobre segundo. Luego tendría que llevar esto a metros cuadrados por segundo para poderlo utilizar, pero sería algo muy útil para programar. Entonces, dicho esto, nuevamente repasando el preámbulo, vamos a abordar el primer ejercicio que hemos estado realizando y era que analizáramos este ejercicio por Manning, video anterior. Si gustan pueden ir a repasarlo en el canal de YouTube. Y el siguiente será, vamos a analizarlo por la ecuación de Darcy-Weisbach, Collie-Brand-White. En este caso, recordemos los datos. Me decían, mire, tengo una temperatura de 28 grados, la podemos utilizar para calcular la viscosidad cinemática. El material es PVC, el diámetro es 12 pulgadas, la pendiente de la tubería es 1,40 y el caudal que esperamos que llegue es 8,54. Recordemos que si vamos a 12 pulgadas en esta tabla sería 315 milímetros de diámetro nominal, lo que nos daría un diámetro interno de 284 milímetros, que es el que debemos trabajar. Recordemos que estaba conformado por dos partes el ejercicio y me piden calcular la velocidad, la fuerza atractiva y el número de flujo. En este caso también haremos la relación de llenado. Y luego me hacen una segunda pregunta que es, pero la abordaremos más adelante, que es cuál es el diámetro óptimo. Entonces, para resolverlo vamos a ir nuevamente a nuestro Excel y aquí vamos a tratar de resolverlo en dos partes y es de la siguiente manera. Recuerdo que yo había creado una parte uno donde tenía los datos, ya los tengo aquí compilados. Aquí en este caso era el N de Manning, ya no lo voy a utilizar, me interesa la pendiente de la tubería, me interesa el que es 1,40%, me interesa el caudal, que es 8,54 litros por segundo, lo llevo a metro cúbico sobre segundo, el diámetro lo traemos de tabla o como yo ya les había explicado, lo podemos programar con una ecuación de búsqueda en una hoja adicional y estos datos pues yo me los voy a traer para una nueva ecuación, perdón, para una nueva hoja que yo llame aquí Darcy Weisbach, pues le podemos cambiar el nombre aquí, clic derecho en la pestaña cambiar nombre y le ponemos el nombre que nosotros consideremos, en este caso pues es el de la ecuación que estamos utilizando. Te recuerdo que yo sugiero utilizar, entonces pues de pronto para volver las hojitas más sencillas, yo hago algo como esto, por ejemplo, aquí creo una nueva hoja, le puedo cambiar el nombre que yo desee. En vista le puedo decir, hey, quítame las líneas de cuadrícula. Y si yo quisiera trabajar solo en esta fracción después de hacer mi hoja y que lo demás no me sobre, pues podemos utilizar, por ejemplo, me paro en la letra P y vamos al teclado y le doy Control Shift y en las flechas le doy clic hacia, perdón, en las flechas del sentido le doy la flecha hacia la derecha y una vez que ya él me ha tomado todas las hojas que existen, le digo ocultar. Esto sirve para yo no tener que
perderme o tener espacios vacíos y que me quede una hoja más corta. Supongamos que voy a trabajar hasta la hoja 25 y quiero ocultar de ahí hacia abajo, le doy control shift nuevamente, pero ahora la flecha hacia abajo y me debe seleccionar todas como aparece aquí. Le doy clic derecho y le doy ocultar y eso me dejaría trabajar en un espacio de trabajo como este que tengo acá, que no tengo nada aquí a la derecha y nada en la parte de abajo. Listo. ¿Qué hacemos? Vamos a crear una parte uno que es solucionar el problema que tenemos acá. Entonces, diámetro 12 pulgadas. Entonces, me lo estoy trayendo de la hoja de Manning porque acá tengo los datos. Acá pueden ver la programación. Manning C11. Entonces, perdón, voy a Manning. ¿Qué tengo en Manning C11? El diámetro que teníamos en pulgadas. Ahora, le digo que vaya y me lo busque, como yo ya les enseñé anteriormente. Me busque esta celda, la C6, en la hoja diámetro en la columna donde están los diámetros y me ponga la columna que respectivamente está enfrente, que es los valores en milímetros. Entonces mire que la hoja de diámetro es esta, que son las columnas B, que me ponga las columnas que están en milímetros. Listo. Ahora la temperatura. El ejercicio me decía a mí que era una temperatura de 28. La incluyo aquí como 28 grados Celsius. Y aquí de entrada ya he programado la ecuación que les dije. Bueno, aclaro algo. Como yo aquí en la ecuación de diámetro tengo los valores en milímetros, en la hoja, cuando yo calculo el diámetro lo divido en 1000. Si pueden ver acá y pueden hacer el zoom respectivo en el video, 1000. ¿Para qué? Para que me quede en metros. Ahora, perdón, que tengo una molestia aquí en el ojo. Ahora, la viscosidad la calculo o la estoy calculando con la ecuación que les había mostrado antes. La repito, 0.436 dividido en la temperatura más 23.3. Me la va a dar en centímetros al cuadrado sobre segundo. ¿Qué hacemos? Entonces, 0.436 más la celda anterior y todo esto hago la conversión respectiva para que me quede, que eso es la división que nosotros tenemos aquí en este caso. Es una conversión de centímetros al cuadrado para pasar de metros al cuadrado y tenemos nuestra viscosidad. ¿Para qué la tengo ahí? Para poder programar esta ecuación que acabé de mencionar, que es la de Colibru, donde voy a necesitar diferentes parámetros. Entonces, aquí voy a tener la ecuación viscosidad. Si quiere, perdón, viscosidad, entonces voy a pasar, la idea es llegar después a la ecuación de Colibru, pero antes voy a necesitar algunos parámetros. Mire, ya tengo viscosidad para incluir. ¿Qué necesito adicionalmente? Las pendientes, la rugosidad absoluta, el radio hidráulico, entonces lo podemos venir a seguir colocando acá. Rugosidad absoluta en metros, la digito como un dato. Como la voy a colocar en metros, ya lo he dicho, para el PVC, recordemos la tabla, PVC está de segunda, 0.0015 milímetros. Si lo dividimos en 1000 sería 1.5 por 10 a la menos 6. Aquí básicamente lo que hice fue colocar la notación científica, si miramos esta parte del Excel. Ahora, pendiente, recordemos que la pendiente del ejercicio, ¿cuánto es? 1.40 si no estoy mal. Revisemos rápidamente. Acá está 1.40, no la he actualizado, entonces actualicémosla como dato o me la traigo de la tabla anterior, 1.40, y voy a hacer algo sencillo. Este dato de YN sobre D no lo tengo, pero lo voy a necesitar para poder calcular un YN, el teta. Explico. Les había dicho yo que todo esto iba a quedar en función de R. Y a la vez, la ecuación que vamos a programar es esta, donde caudal es igual a velocidad, pero en velocidad reemplazaremos toda esta ecuación por área. Y R lo dejaré en función de esta ecuación, radio hidráulico. Pero esta a su vez está en función de teta. Y teta la vamos a dejar en función de Y y de D, pero no conozco Y. La idea es calcular el respectivo Y. ¿Cómo lo voy a calcular? Ya les voy a explicar en el Excel cómo lo hacemos, pero necesito empezar por alguna parte. Entonces, ¿por dónde arranco? Bueno, y adicionalmente, área la voy a dejar también en función de esta ecuación, que a su vez está en función de teta y a su vez está en función de y del diámetro. Entonces, el diámetro ya me lo dan de ejercicio, el problema es el y. Recordemos que la normativa colombiana me dice a mí que yn sobre d es la relación de llenado y que no puedo permitir que el yn sea mayor al 85% del diámetro. O sea que yo puedo decir que el límite máximo es yn sobre d. Entonces, eso es lo que... ¿Por qué necesito dejar un espacio vacío? Para que sea flujo libre, para que esté en contacto con la superficie o la atmósfera y para que ahí se transporten los gases, debido a que estoy con aguas residuales que se están biodegradando, se están degradando y se están generando gases que pueden ser peligrosos y que si yo llevo a comprimir, en algún momento esto podría generar alguna explosión. Listo. Dicho esto, entonces
vamos a colocar que yn sobre d es el máximo que es 0,85. Ese va a ser mi punto de partida. Si yo tengo yn sobre diámetro y lo multiplico por el diámetro en metros, pues voy a tener de entrada un yn. Traducción, para un yn sobre d máximo de 0,85 en un tubo de 12 pulgadas, el y va a ser máximo 0,24 metros. Como ya tengo y, como ya tengo diámetro, puedo calcular teta, que está en función de y y de diámetro. Esta ecuación o la que tengo programada acá me va a dar el mismo valor, lo pueden ustedes incluir, que sería 2pi. Aquí coloqué pi de esta forma, también lo podemos colocar así. Otra manera es, en vez de colocar el número, 2 por, y colocamos pi, él me lo va a entender, pero debo colocarlo completo, pi y los dos paréntesis, menos dos veces a coseno, que es coseno a la menos 1 de 2 por yn sobre d menos 1. Estos son igualaciones trigonométricas que yo puedo sacar de despejar teta, y yo tengo que todo este pedacito que llama x para poder funcionar aquí es igual a yn menos diámetro medios, y en función de eso puedo calcular alfa y luego puedo calcular teta. Es una igualación trigonométrica para ángulos que tengo en estas figuras que se formarían acá como un pequeño triángulo. Entonces, dicho esto, yo ya tengo 2pi por y me da el teta en radianes. Ahora, como ya tengo yn y teta supuesto, estos valores en este momento son supuestos. Vamos a ver el tubo de 12 pulgadas con la relación de capacidad de llenado máximo. ¿Qué caudal me puede transportar cuando tenga el yn que equivalente al 85% del diámetro? Listo, acá estaría. ¿Cómo sería? Calculamos el teta, luego calculamos el área. Mire que tengo esta ecuación, es esta misma que tengo acá. Área es igual a teta menos seno de teta. Mire que yo tengo C14, que es C14 teta menos el seno de teta. Por lo que hice fue poner, perdón, el diámetro al cuadrado adelante, por diámetro al cuadrado sobre 8. Y aquí tengo C7, que es el diámetro al cuadrado sobre 8. Es un producto, no importa cuál va adelante o cuál va atrás. Tengo el área y lo mismo programo el radio hidráulico. Nuevamente vamos a la ecuación de radio hidráulico. Primero puse diámetro cuartos que multiplica a 1 menos seno de teta sobre teta. Si miramos en la ecuación, tengo C7, que es diámetro sobre 4 por 1 menos seno de teta sobre teta, C14, que es teta. Listo, al tener esto, yo ya puedo programar mi ecuación. ¿Cuál ecuación? Toda esta ecuación, que es la ecuación de velocidad, pero implícita dentro de la ecuación de caudal. Caudal es igual a velocidad, que es toda esta, por área. Entonces, menos 2 por la raíz de 8GRS por el logaritmo base 10 de K sub S sobre 14,8R más 2,51 viscosidad cinemática sobre 4R por la raíz de 8GRS, y esto multiplicado por el área, que sería, área es igual a este valor que tenemos acá, pero ya lo he calculado, y R es este valor que tenemos acá. Entonces, si nos paramos acá, miren la ecuación que tengo programada. Ahora, como la ecuación, yo la quiero que el caudal me lo dé en litros sobre segundo, al final lo tengo multiplicado por 1000. Pueden hacer pausa al video para que ustedes programen, si están utilizando estos mismos elementos, la ecuación que está acá. Y si es el caso, permítanme un momento y activo la lupa para que tal vez esta ecuación, que es más grande, la podamos observar de una mejor manera. A ver, se está viendo un poquito más grande, pero es solo por lo que estoy mencionando. Aquí está. Listo. Y aquí está la ecuación. Entonces podemos verla mucho mejor, que sería esto que estoy viendo acá. Menos 2 por R, que es C15, y toda la ecuación que estoy planteando, no la voy a escribir porque ya la he mencionado, la programo en Excel. Voy a quitar la lupa que ya en el... Permítanme, quitamos la lupa eh, para no perderme aquí un momentico. Permítanme un segundo. Ya, perfecto. Perdón, que ahí como estoy con doble pantalla, pues se puede perder un momentico y se hace tedioso. Entonces, esta es toda la ecuación. Listo, la he programado. Si se dan cuenta, mire que está en función de, o sea, no está en el orden, es la ecuación que yo ya mencioné, pero está K sub S, pendiente hidráulica, viscosidad, área, radio hidráulico, y ya tenemos nosotros todos nuestros elementos, y he calculado que los tengo en amarillo como para resaltar que si yo llevo un tubo de 12 pulgadas al 0,85, puedo transportar 164,94 litros por segundo o sobre segundo. ¿Cuánto me decía el ejercicio a mí? Que yo necesito que me transporte
solamente 8.54. Entonces, a la primera pregunta sería, ¿el tubo de 12 pulgadas tiene la capacidad de transportarme a mí 8.54? Sí, está sobrado, pero la relación de llenado no es 0.85. Ey, entonces, ¿cuánto es? Entonces, toca empezar a iterar y a bajar nosotros a partir de acá y se puede hacer de dos maneras. Pero antes de hacerlo, voy a explicar algo acá sencillo. Ya he solucionado, me sirve, pero quiero que entendamos que por la ecuación de Darcy no me van a dar los mismos resultados que por la ecuación de Manning. Razón, porque son ecuaciones, una es empírica y la otra es semiempírica, que crearon los diferentes autores basados en que en su momento necesitaban plantear ecuaciones y utilizaban algunos parámetros que ellos plantearon y me dan ecuaciones relativamente aproximadas que crearon en laboratorio, pero siempre van a encontrar diferencias. Bueno, ahora, ¿cómo llego a esto? La primera opción es empezar manual. Hey, ¿qué pasa si pongo 0.80? Ah, mire, todavía en 156. ¿Qué pasa si coloco 0.50? Ojo, esto es relación de llenado. O sea, esto es punto 28, que llene la mitad, o sea, punto 14. ¿Me explico? En este ejercicio que yo tenía aquí o en esta lámina que yo tengo aquí, voy a abrir la herramienta recortes como para rayar y poder mostrar lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí ya lo tengo, perfecto, y voy a traerlo aquí un momentico para rayar. Entonces lo que yo estoy diciendo es, mire, cuando yo llevo la lámina de agua hasta aquí, o sea, todo esto está lleno de agua de un diámetro que es 12 pulgadas, ¿qué está pasando? El caudal era, como lo tenía aquí, 0,85 cuando lo llevo al máximo. El caudal, la lámina de agua es 85% de este, 164. Entonces lo que tengo es que empezar a utilizar Yes mucho más bajitos, a ver en cuál de Y de estos me va a dar un caudal de cuánto, de 8.54. Entonces, mire que lo bajé al 50%, o sea, traducción es como si fuera justo la lámina de agua estuviera aquí en la mitad, cuando pasa por la mitad, y cuando la lámina de agua va en la mitad al 50%, 80 litros y yo solo necesito 8.54. Voy a bajarlo a 0.20%, ya estoy más cerca, voy a bajarlo a 0.10. Uy, ya estoy por debajo, entonces está por ahí, me toca 0.15, es más arribita, 0.16, es 0.155. Ahí mire que ya estoy cerca, entonces me tocaría más bien 0.155, 0.156. Me pasé y aquí es donde empezamos a jugar como con los valores. Uy, ya estoy relativamente cerca, punto. Aquí está. Entonces, manualmente, 0.1554%. La lámina de agua es de 4 centímetros y ya tendría el caudal de 8.54. ¿Qué pasa si lo comparamos con este señor, con lo que nos había dado aquí antes por Manning? Voy a hacer un capture como para tenerlo allá y poder comparar. Ponemos acá y me lo llevo aquí a Darcy Weisman. Mire lo que nos está dando. Recortemos acá un momentico para tener ahí el punto de comparación. ¿Qué me está dando? Que antes la lámina era de 4 centímetros y aquí la lámina de agua es de 5 centímetros. ¿Sí ven las diferencias? En relación de llenado antes era 0.155, aquí es 0.18. Al ser una ecuación, esta es más empírica, Manning, y la de Darcy-Weisbach es semi-empírica, tiene parte física, me va a dar tal vez un valor mucho menor o más preciso, dicen algunos. Pero si usted utiliza Manning o utiliza Darcy-Weisbach, las dos ecuaciones son bastante aceptadas. Y me está dando que en ambos casos 12 pulgadas es posible, solo que con Darcy Weisbach me dan valores más pequeños de lámina de agua. E incluso pues en algún momento me podría dar un valor de diámetro menor. Me explico. Puede ser que en uno me dé 12 por Manning y en el otro me dé 10 pulgadas. Pero bueno, continuemos con el ejercicio. Entonces, lo dice manual, pero mire, ¿qué tan preciso es? Voy a ampliar aquí el resultado del caudal y mire que aquí ya no es 8.54. ¿Y cómo puedo mejorarlo con precisión? Entonces volvamos a como lo teníamos. 0.85 y vamos a utilizar una parte que sería, vamos a datos, o sea, coloqué el 0.85, es importante que tenga valor. Datos, y aquí vamos a buscar esta parte que se llama análisis de hipótesis. Y aquí en análisis de hipótesis le decimos buscar objetivo. Y entonces le digo, mire, defíname esta ecuación que es el caudal fijo que yo sé que va a pasar y colóqueme 8.54, que es lo que yo necesito que me dé. Pero itéreme, o sea, varíeme la celda. ¿Cuál celda es la que estábamos iterando? Y n sobre d, que es la celda C12.
y ya le digo aceptar. Y mire, él solito me lo ha calculado, ya encontró el valor objetivo. Si yo aquí vengo y le digo que me dé más decimales, ya hay una precisión mucho más exacta. Y también me dio punto 1555. ¿Cuánto era el valor? 443 y así, y ahí puedo encontrar todos los decimales que yo quiera. Listo. Con esto ya he resuelto el ejercicio, pero me falta una parte. ¿Cuál es la velocidad real? Entonces yo ya la puedo calcular. Si yo tengo el caudal y tengo el radio hidráulico, eh, o tengo el área, perdón, área y tengo caudal, pues yo puedo hacer una relación de los dos y calcular, perdón, me fui a la que no era, y calcular la velocidad. La tengo dividido en 1000 porque este caudal está en litros por segundo. Para que me dé metros por segundo, tengo que pasar esto a metros cúbicos y tengo que dividirlo ya luego en el área de metros cuadrados. 1.36. Recordemos, la velocidad máxima que me recomienda la norma es que no pase de 5, estoy súper bien. Tau o fuerza atractiva, ya lo había explicado antes, pero nuevamente haré la explicación. La fuerza atractiva es F o Tau, recomiendo utilizar Tau, es igual a gamma por R por S. Gamma, peso del agua, puedo utilizar 1000, aunque pues dependiendo de la temperatura me varía un poco. R, radio hidráulico, ya lo he calculado, y S que es la pendiente. Entonces aquí está gamma 1000 por R por S. Y lo multiplico por 10 por la gravedad para que me quede newton sobre metros cuadrados, porque en esta ecuación estaría, yo en el video anterior tuve una imprecisión, yo dije kilogramo metro cúbico, ese era el del peso específico, me daría en kilogramo metro cuadrado la fuerza atractiva. Fue un error, me excuso por eso. Ahora, para calcular el número de Freud, puedo utilizar la ecuación de velocidad sobre la raíz de g por dh. Yo tengo incluida aquí en este caso como calcular dh. Recordemos que dh lo puedo calcular hay unas ecuaciones, la tengo, no la incluí en esta, perdón, pero ahí, sí, aquí está. Aquí puedo calcular, hay ecuaciones que me permiten calcular el tirante hidráulico o la profundidad hidráulica. En este caso, esta ecuación fue la que he incluido acá para sección circular y la tengo aquí incluida, mírenla, para velocidad sobre la raíz y gravedad por G por DH. Todo esto es DH, perfecto, en función de teta. Y ya tengo el número de Freud. ¿Qué me decía la norma? Mire, la velocidad no puede, el tirante no puede ser mayor, vamos a resaltar los valores en amarillo que me decía la norma solo por hacerle el seguimiento. El tirante del N sobre D no puede ser menor, perdón, mayor a 0,85, debe ser menor o igual. 0,155, estamos súper bien. La velocidad no puede ser mayor a 5, es 1.36 metros sobre segundo, súper bien. Eh, el, ya, a quitarle el amarillo este. El el tau, perdón, no debe ser menor a un pascal o a un newton sobre metro cuadrado, 3.82, súper bien. Y el número de Freud no debe ser mayor a, eh, no debe ser crítico, no debe estar, y recordemos que hablaba de un 10% por debajo o por arriba. Entonces no se recomienda que esté entre 0,9 y 1,1. Estoy mayor a 1,1, es súper crítico. Entonces ya he solucionado la primera parte del ejercicio y he calculado los parámetros que me pedía el ejercicio. Recordemos cuáles eran. Me decía qué sucede con este tubería cuando la analizo por Darcy-Weisbach y tengo valores como, y necesito calcular la velocidad, la fuerza atractiva y el número de Freud. Ya sé qué sucede. Segunda parte del ejercicio, también sencillo y me sirve esto que tengo programado. Me lo llevo para una parte 2 y me dice, ¿cuál es el diámetro óptimo para transportar el caudal? Nosotros antes lo hicimos a tanteo con Manio. Aquí lo puedo hacer un poco más preciso y a tanteo me daba que 6 pulgadas. Vamos a ver qué nos da en este caso, porque recordemos que una cosa es el diámetro óptimo y otra cosa es lo que tengo en oferta en, no sé, en algo como un manual de Paco, que es un proveedor en Colombia. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio, perdón, Darcy, y nos venimos acá, voy a ampliar un momentico, y coloco la temperatura, la viscosidad, la he calculado. Nuevamente tengo que colocar la pendiente que aquí la tengo manual. Voy a arrancar con el límite. ¿Cuál es el límite? 8 es 0.85 de la relación de llenado o 0.85. Como ya tenía el diámetro de mi tubería, aquí está. Entonces le pido que me lo calcule. La lámina de agua, mire que estoy multiplicando este señor por el diámetro. El diámetro lo puse aquí abajo. Y, o sea, tengo el diámetro mucho más abajo. Perdón, aquí está. Porque es Y.
pero el diámetro aún no lo he calculado. Lo dejo enlazado para cuando él me lo calcule. El teta estaría en radianes en función de y, perdón, teta en función de yn y 2 por coseno de 1 de aquí de yn sobre d. Y el área también la dejaría en función de teta y del diámetro que aún no he calculado. O sea, esto podría estar vacío. Aquí va a estar algunos elementos vacíos. Este es el que vamos a calcular. O sea, ahí quiero que lo tengan claro. Solo que le pongo un valor cualquiera ahorita. Y él me lo va a volver después pulgadas. Y lo que hacemos nosotros es el área, el radio hidráulico, todo en función de teta y del diámetro, que es el que voy a calcular y calculo el caudal. El caudal es la misma ecuación que ya programamos, área por velocidad, calculo la velocidad, calculo el tau, el fruit, pero todos estos valores, hasta aquí, todos estos son por ahora supuestos. Y dejo de último el diámetro y dejo de último este que me lo va a convertir, mire que lo estoy dividiendo en pulgadas, en 0.0254 para que me lo pase a pulgadas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Este señor no puede estar en cero, por eso le tengo un valor ahí. Voy a colocar el mismo que yo tengo, 0.284, que era el de 12 pulgadas, mire, 11 punto algo. Pero ese no es el valor, o sea, programamos con ese. Ahora vamos a hacer lo mismo que ya hicimos antes, pero variando el elemento que nosotros vamos a fijar. Le digo análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo sé que este señor, que es el caudal, defino la celda en 8.54, pero ahora lo que le voy a pedir no es que me varíe el y sobre d, le voy a dejar me busque un diámetro que tenga el máximo y sobre d, como para optimizar que esté más lleno. Explico nuevamente, o sea, ¿qué me decía a mí la norma o qué me recomiendan a mí en el funcionamiento de las tuberías? Que cuando yo tenga el Y al 0,85 del diámetro, estoy utilizando el diámetro que pongo a su máxima capacidad. Ese sería el óptimo. Entonces, por eso va a decir que Y sobre D, sobre el diámetro, sea igual a lo máximo que me permite la norma y con eso en teoría estoy optimizando. ¿Qué estoy optimizando? Que no me dé un diámetro mayor, más costoso y tampoco que me dé uno menor, sino el que en teoría iría a necesitar. Listo, eso es lo que tengo programado, pero le voy a decir que me varía ahora cuál celda, la del diámetro. Búsqueme un diámetro que me cumpla esa condición y le voy a aceptar. Y mire, él lo ha hecho, ya consiguió o ya me solucionó y me acaba de decir que es un diámetro de 0.093 metros. En pulgadas sería algo así como 3.65, 66 pulgadas. No existe, recordemos los diámetros, pero si hay de 4, o sea, 99 milímetros y aquí tengo que me está dando 93 milímetros, o sea que yo puedo colocar aquí. Entonces, aquí ya me lo solucionó teórico, pero ahora real. Pues no, pues el de 4 es el que me sirve. Y con 4 nuevamente, con 4 reemplazo todos los valores. Ojo aquí que este es 1.40% para que no haya un error, pero el YN sobre D no lo tengo. Mire que si le pongo 0.85, que es el máximo, me va a decir que puede transportar 10.12. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos acá, pero vamos a y tengo programado lo mismo. Pero ahora lo que vengo a decirle es otra vez datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y le digo, déjeme esta celda en 8.54 y varíeme el YN sobre D. Vamos a ver con 4 pulgadas en cuánto me queda el YN sobre D. Y le digo aceptar, ha terminado y me quedo en un YN sobre D de 0.72. ¿Es menor a 0.85? Si lo es, me sirve. Calculo teta, todo como ya lo expliqué antes. Caudal 854 estamos. La velocidad es menor a 5 metros sobre segundo. Sí, es menor a 5 metros sobre segundo. Perfecto, cumplo norma. Tau o fuerza atractiva es menor o es mayor a un pascal, es mayor a un pascal. Y el número de Fruit es mayor a 1,1. En este caso, recuerden, no debe estar en el rango de 0,9 a 1,1. Por tanto, tengo un número de Fruit que me permite estar en régimen supercrítico. Y resulta que el ejercicio que me pedía a mí que calculara con 12 pulgadas, con estas características, a ver si podía transportar 8.54, sí puede, ya lo demostré, pero estoy gastando más plata de la que necesito. Realmente necesitaría un tubo de 4 pulgadas y me cumple todos los parámetros y me puede transportar ese caudal. Perfecto. Con esta parte damos por terminado este video. En unos futuros videos estaré explicando ya más aplicados a casos un poco más reales. Incluso en el siguiente video estaremos tratando de solucionar lo que yo denomino en esta guía un ejercicio número 2
que ya es un caso un poco más real, pero todavía aquí seguiremos dando los caudales de diseño. Pero pretendo seguir colgando varios videos en la plataforma que me permitan a mí avanzar en el diseño del alcantarillado. Espero que se haya aprendido algo nuevo y se pueda programar esto de manera adecuada, que es el objetivo final de este ejercicio. Hasta luego y buen día.